El acta de la sesión 23 se da por aprobada y el acta de la sesión 24 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Nuestro secretario dará lectura a la cuenta. Sí, señor presidente, se han recibido los siguientes documentos. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Venega, Barría y Sepúlveda y de las diputadas señoras Bello, Castillo y Musante, que modifica la ley 21.435 que reforma el Código de Agua para ampliar el plazo de inscripción y regularización de derechos de aprovechamiento de agua. En segundo lugar, proyecto iniciado en moción de los diputados señores Pino, Arroyo y Moreno y de las diputadas señoras Ahumada, Barchesi y Cordero, que prorroga el plazo establecido en la ley 21.435 para la inscripción y regularización de los derechos de aprovechamiento de aguas. En tercer lugar, un documento elaborado por el asesor de la Biblioteca del Congreso Nacional sobre análisis de proyecto de ley en materia de recursos hídricos en el contexto normativo actual. Luego, un correo del jefe de bancada del Partido Unión Demócrata Independiente, por medio del cual informa que en la sesión de hoy el diputado Cristian Moreira reemplazará a la diputada Flor Baise Novoa. Y por último, un oficio del Director Nacional Subrogante de Obras Hidráulicas, por medio del cual informa sobre el estado de los procesos de nombramiento de directores regionales. Esa es la cuenta, presidente. Gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre otras materias. ¿No? Ya. Bueno, yo puedo tomar la palabra, ¿cierto? Quiero solicitar un oficio al delegado presidencial de la región de Coquimbo para que informe detalladamente de todas las medidas que se implementarán para enfrentar la crisis hídrica en la región, tanto por su intermedio como por lo que consideren desarrollar las distintas secretarías regionales ministeriales, como por ejemplo el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda, etcétera. Sería eso por mi parte por ahora, y bueno, hay otras cosas que yo creo que durante el final de la reunión las podremos ver, por ejemplo. ¿Hay acuerdo de la comisión, presidente? ¿Hay acuerdo de la comisión? ¿Para remitir el oficio? ¿Así se acuerda entonces? Sí, se acuerda. Acordado. Bien. ¿Se ofrece la palabra sobre temas varios? Ya. Diputada Cordero, tiene la palabra. Usted, señor presidente, se ha hecho llegar a Santiago. Bien, Santiago. Bien, hay que acordarlo, ¿cierto? Que precise bien el por qué a Santiago. También a Santiago, ¿a quién? Ya. Diputada Cordero, ¿a quién lo hacemos llegar el oficio? ¿Cuál sería el destinatario? A la delegación presidencial, señor presidente, y muchas gracias. Perfecto. Aquí está tomando nota el secretario. Y a la gobernación también, disculpe. Y a la gobernación. El segundo. Es que son otras cosas que tengo que tocar. Bien. La palabra sobre varios para continuar. No hay palabras. Bien. En la orden del día, esta sesión tiene por objeto los siguientes temas. El primero de ellos era revisar los distintos proyectos que se encontraban en la comisión y que recibimos un informe, ¿cierto?, de la Biblioteca del Congreso Nacional, en la cual se nos daba más o menos una resolución referente a su viabilidad para poder trabajarlo aquí en la comisión. Propongo, ya que esto igual requiere que hagamos una revisión más detallada, que lo podamos dejar para la siguiente sesión y así poder darle tiempo a nuestros invitados. ¿Están de acuerdo, diputados y diputadas? ¿Sí? Acordado. Bien, con el segundo punto de la orden del día, el primero de ellos es recibir en audiencia a la señora Leticia Ramírez, representante de la Mesa Rural Campesina, para que se refiera al Catastro Nacional de Aguas. Bien, le damos la palabra entonces a la señora Leticia Ramírez. Buenas tardes. No sé si me escuchan bien. Sí, se le escucha bien, señora Leticia.
Ya, muchas gracias. En primer lugar, agradecer, ¿no es cierto?, a los parlamentarios que hicieron posible que nosotros pudiéramos venir a contar acá a esta comisión las dificultades que tenemos las campesinas y los campesinos para poder eh, cumplir con esta regla, ¿no es cierto?, con esta norma de inscribir, ¿no es cierto?, y perfeccionar los derechos de agua en el catastro público. Eh, Voy a sacar mi imagen, ¿no es cierto?, porque tenemos mala señal y voy a priorizar que se me escuche bien. ¿Les parece? Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, la Mesa de Desarrollo Rural es una instancia tripartita de la región de Coquimbo, ¿no es cierto?, que se preocupa de las cuestiones de la política pública del Estado para hacer posible que las campesinas y los campesinos puedan trabajar con mejor eficiencia y permanecer en el territorio rural. Porque para conocimiento de los señores parlamentarios que están hoy día escuchándonos, ¿no es cierto?, en la región de Coquimbo hay una cantidad importante de campesinos y campesinas, según la Mesa Rural, alrededor de 6.000 unidades, que no reciben los beneficios, ¿no es cierto?, del INDAP. En este caso hay una cantidad importante de campesinos y campesinos de la agricultura familiar campesina que son parte de este instrumento y que reciben los aportes del Estado. Pero también hay otra parte muy importante que no reúne los requisitos para poder estar dentro de estos instrumentos de apoyo. Entonces, dicho eso, como para contexto general, ¿no es cierto?, decir que separa este instrumento en el año 2005, en la que interviene en ese tiempo, ¿no es cierto?, el intendente, que hoy día pasa a ser la figura de la gobernadora, ¿no es cierto?, y nosotros hemos adecuado nuestros instrumentos para incorporar también al delegado presidencial. ¿Ya? Y este instrumento, que es tripartita, como lo dije, trabaja en función de mejorar el acceso de la política pública a los campesinos y campesinas que, como dije anteriormente, ¿no es cierto?, son de la agricultura familiar campesina y que con estas formas de vida, ¿no es cierto?, es una forma de subsistencia. Ya, voy a pasarle el resto del tiempo, ¿no es cierto?, a la secretaria del Consejo Regional Campesino, la señorita Consuelo Infante, quien va a exponer la presentación que ahora ya ustedes están viendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Leticia. Saludar también a la comisión, agradecer el espacio, dar cuenta de que una vez que nosotras y nosotros en el territorio vimos lo que estaba siendo normado mediante el Código de Agua y las leyes que vinieron con posterioridad, comenzamos a hacer una lectura crítica dimensionando la viabilidad de las medidas establecidas. En virtud de eso hemos desplegado un trabajo reflexivo, analítico en cada comuna de la región, y a partir de ese esfuerzo es que nace esta pequeña presentación, que por supuesto es más escueta de lo que quisiéramos, pero esperamos que permita hacer una idea de los contenidos que sentimos imperioso poner sobre la mesa. Catastro público de agua nos parece, y es lo que queremos expresar en esta presentación, una medida necesaria. No obstante, creemos que los plazos establecidos, tal como se dijo en la cuenta al comienzo de esta sesión, son inviables y deben modificarse. Y también consideramos que los procedimientos establecidos son incoherentes a las medidas que se supone el catastro pretende servir. La presentación, como dije, está hecha desde el Consejo Regional Campesino, la pata social de esta mesa tripartita que Leticia acaba de presentar. Agradecer también a María Soledad, que me va a ayudar a correr la presentación. Siguiente imagen, por favor. Decimos que es una medida necesaria porque por mucho tiempo se han sobreotorgado las cuencas con el pretexto de que hay agua, sin confrontar la capacidad de carga que cada cuenca tiene con la demanda. Entendemos entonces que el catastro permite tener datos que frenen el sobreotorgamiento y desde ahí nos hace mucho sentido. Sobre todo considerando que el Código de Agua establece la prelación de uso, que presupone uso para el consumo humano en primer término, subsistencia y lo define en segundo término, ecosistema y uso productivo con posterioridad a estas otras necesidades ya satisfechas. Entonces, obviamente, si queremos establecer esa prelación que nos parece muy pertinente, hay que saber cuánta agua hay.
Por último, y no es exhaustiva la enumeración que estamos haciendo, pero sí queremos respaldar que nos parece bien que se haga el catastro. Un adecuado catastro permite pesquisar extracciones ilegales porque se sabe lo que se puede y lo que no se puede sacar. Siguiente, por favor. Sin embargo, establecemos que los plazos son inviables porque, según se nos ha informado desde los organismos competentes en la región con los que hemos venido dialogando en el caso nuestro de Montepatria, hace 8 meses ya, y en el caso de toda la región de manera permanente con INDAP, DGA y los otros organismos incumbentes en la región, se nos ha establecido que hay un plazo de 18 meses para hacer los trámites, salvo para usuarios INDAP y comunidades indígenas con certificado, las que tendrían 5 años. Las comunidades agrícolas estarían exentas del trámite. Por lo tanto, lo que a nosotros nos preocupa, como consignaba Leticia, fundamentalmente, es esa masa de población campesina que no es usuaria de INDAP, que no pertenece a comunidades indígenas, o por lo menos no porque la ley lo diga, y que es la que justamente viven los sectores más alejados y tiene mayor edad. De hecho, hicimos una revisión crítica de datos, un cruce de distintos documentos, y hemos podido constatar que tan solo en nuestra región, según los datos y los análisis que hemos hecho, hay al menos 6.000 unidades campesinas no usuarias de INDAP, y que coinciden con las zonas de mayor difícil acceso, que tienen más dificultad de locomoción, con la población envejecida, con analfabetismo digital, pero también analfabetismo de letras, digamos. O sea, son los campesinos que han hecho patria desde siempre en el territorio, permanecen ahí y están bastante alejados de los centros urbanos. Fundamentalmente, contrastando con datos nacionales, hemos más o menos hallazgado que alrededor de un 40% de las unidades campesinas históricas se encontrarían en la misma situación que en nuestra región. Siguiente, por favor. Siguiente. A 10 meses de promulgada la ley, la mayoría de la población no sabe que hay que hacer el trámite. Y cuando sabe, no entiende cómo se hace, no entiende de qué se trata, ¿no? Según se nos ha informado, el trámite es 100% online, se necesita clave única, correo electrónico, alfabetización digital avanzada para realizarlo. Hay que escanear documentos, comprimirlos, transformar a PDF, etcétera, en localidades que en muchos casos tienen una brecha digital increíble que hace que Leticia tenga que apagar la pantalla, por ejemplo, para poder tener una buena conexión de audio. Los costos de todos los trámites lo deben asumir los particulares y no vamos a decir que la situación económica está fácil, menos para la ruralidad. Para inscribir los derechos en el catastro, estos deben estar debidamente inscritos en el conservador y además perfeccionados, sujetos a plazos, ambos trámites, fundamentalmente el de perfeccionamiento en el caso de que sea necesario, que exceden los estipulados por las y los legisladores en la normativa actualmente vigente. Siguiente, por favor. Por todas estas razones, entonces, nos parece que es imperioso aumentar los plazos. Pero además, nos parece que el procedimiento escogido para poder completar el catastro público de aguas es incoherente. ¿Por qué? Solamente vamos a hacer algunas enumeraciones. En el conservador, por ejemplo, si la ley considera una distribución del agua en beneficio de la vida que habitamos los territorios, humanas y no humanas, y el restablecimiento de los equilibrios para la supervivencia y restauración de las cuencas, es vital asegurar el acceso al agua al mundo campesino. Sin embargo, el procedimiento que se diseña justamente discrimina y tensiona, quita el sueño al mundo que dice pretender favorecer. Hay que ir al conservador, perder el día para sacar el certificado de dominio vigente. La vigencia dura 2 meses, entonces si en ese trámite nos damos cuenta de que le faltaban apellidos al derecho, no me va a servir. El certificado sacado, voy a tener que volver a sacarlo. Si la inscripción no está hecha, hay que inscribirlo en el conservador, cuestión que suele ser engorrosa, requerir de abogado,
Y además está decir que están rondando por todas las juntas de vigilancia ofreciendo servicios a abogados que nunca antes conocimos. Hay que reconstruir la historia del derecho, fotocopiar las escrituras, en caso de que haya sufrido mutaciones en el dominio. Esto no lo puede hacer un campesino que se ha dedicado o una campesina a trabajar la tierra y que tiene que estar buscando, allagando cómo seguirle la pista a un derecho. No es fácil, es una tarea penosa, difícil para llevarse a cabo. Entonces, si es para este destinatario, nos parece que el procedimiento no está bien afinado. Toda esa información está disponible actualmente en el conservador. ¿Por qué, por ejemplo, no oficia la DGA a los conservadores para recepcionarla y ordenarla, contratando personal calificado para ello? ¿Por qué tiene que pasar por el titular que nada conoce de estas temáticas? De más está decir que si es que el derecho no está inscrito en el conservador en los plazos establecidos, o sea, para los no usuarios de INDAP 18 meses y ya van corridos 10, el derecho caduca por el solo imperio de la ley. Nos vamos a quedar sin agua. Siguiente, por favor. Por otro lado, en relación a los perfeccionamientos, la gente no entiende lo que es el perfeccionamiento. Con suerte ha logrado entender que la ley determinó que agua y tierra estuvieran separadas. Ya entender que esa separación además requiere distintos apellidos para estar perfeccionada es demasiado abstracto, muy poco claro, cuesta comprender, ¿no? Y por lo tanto se va a quedar a merced de las y los abogados, porque el trámite de perfeccionamiento requiere de sentencia judicial. Por otro lado, el perfeccionamiento se establece que debe ser individual, aunque los derechos de un mismo canal y o organizaciones de usuarios de agua comparten las mismas características. No entendemos para qué deben concurrir, por ejemplo, 194 regantes del canal La Greda a hacer un trámite que no entienden bajar desde Paiguano hasta Serena, si se puede hacer el perfeccionamiento en la escritura de la comunidad por parte de la directiva, y así los 194 estarían supuestos en el perfeccionamiento, porque se diría en la escritura cuáles son los apellidos de los derechos que se sirven en esa comunidad de agua. Si en los plazos establecidos no se ha iniciado el trámite de perfeccionamiento, se pueden cobrar multas, y la DGA ha sacado un instructivo en donde se informa que estas pueden ser entre 10 y 2.000 UTM. O sea, 10 ya no son pagables, 2.000 no entendemos cómo puede ascender a tanto, nos parece que no está bien pensado. Y además hay que sumarle los honorarios que están cobrando las y los abogados, que en algunos casos han sido muy bajos, en otros casos llegan a millones, 7 millones. Bueno, no vamos a ponernos a llorar más de lo necesario. Siguiente, por favor. ¿Se puede hacer distinto? Nuestras reflexiones dicen que sí, que se puede, que se debe, y es por eso que estamos acá. Creemos que se puede contratar personal suficiente en DGA para hacer el catastro sobre la base de la información que poseen ya los conservadores. En caso de encontrar irregularidades, solicitar registro de las comunidades de agua o de las juntas de vigilancia o asociaciones de canalistas. De persistir, contactar a los titulares y mandatar regularización disponiendo del financiamiento necesario para ello, para propietarios de menos de 2 hectáreas de riego básico, según consigna la ley de INDAP para definir a los pequeños agricultores. Creemos también que se puede disponer de profesionales jurídicos por provincia para evitar tratos abusivos, negligencias. Es mucho el historial de abuso aprovechando la desinformación que hay en el campesinado y su buena voluntad para pagar y hacerse cargo de todas las deudas que tenga. Entonces, creemos que en el caso de aquellos derechos que requieran mayor asesoría jurídica, que sean profesionales puestos por el Estado para que el Estado los avale y se haga responsable en el caso de que esos profesionales incurran en abuso. No quedemos tan vulnerables como nos sentimos hoy. Posibilitar y promover las gestiones, sobre todo en lo referido al perfeccionamiento, en tanto comunidad de aguas, no en tanto individuos.
que se pueda hacer perfeccionamiento a la inscripción original, a la escritura del canal, nos parece que es un mejor mecanismo que este individual que se está proponiendo desde la Dirección General de Aguas. Prorrogar los plazos, eso nos parece que es imprescindible y que entiendo que estamos todos de acuerdo, acorde a lo que efectivamente demoran los procesos y trámites necesarios. Exigir a los conservadores que escriban al margen de la escritura la inscripción de los derechos en el catastro de manera automática y gratuita. No hay que ir de nuevo, otra vez más, 2 días perdidos más. No tiene sentido, nos parece a nosotros desde la ruralidad. Siguiente, por favor. El actual procedimiento, en nuestra mirada, pensamos que solo beneficia a empresarios, conservadores y abogados. Queremos ser claros, no hacer el catastro, sino que el procedimiento establecido para ello, ¿no? ¿Por qué? Porque el empresariado tiene sus derechos inscritos y perfeccionados, porque si no, no le dan crédito en el banco. ¿Quiénes no tenemos las aguas 100% regularizadas? El Estado ha ido cambiando las reglas del juego. ¿Por qué los costos lo tienen que pagar las personas? No hay ningún campesino que tenga la capacidad hoy día de pago de los trámites, menos con lo oneroso que se han vuelto. ¿Quién tiene la plata, la información, la formación como para responder exitosamente a los nuevos requerimientos normativos? Insistimos, hay abogados rondando por todas las juntas de vigilancia, son los que mayor comprensión tienen del procedimiento, mientras nuestros vecinos no logran entender, aunque uno le explique 20 veces, porque más o menos vamos logrando entender nosotros, tampoco tenemos claridad absoluta, no hay voz unívoca en las distintas reparticiones del Estado en nuestros territorios. ¿Quién tiene hoy recursos para hacer los trámites y pagar los abogados? Nosotros no. ¿Por qué el campesinado tiene que bajar a pueblo para hacer un trámite que no entiende? Inscribirlo virtualmente en un lenguaje que no entiende. Si el destinatario de la medida es la ruralidad, creemos que el procedimiento debe estar ajustado a la ruralidad y no al revés como vemos que es hasta ahora. Siguiente, por favor. Creemos que hay que buscar el modo de tener catastro y no catástrofe en nuestros territorios. Para eso estamos acá. Partamos por dar más plazos para también darle tiempo a la institucionalidad que diseñe un procedimiento con concurrencia a los diversos actores con incumbencia en materia hídrica, incluida por supuesto las y los campesinos, las juntas de vigilancia, los canalistas, de manera que el mecanismo sea más acorde y más factible de hacer que nuestros derechos estén efectivamente en el catastro y no quedemos expuestos a la expropiación finalmente indirecta, quienes hoy día sostenemos la vida en los territorios rurales. Muchas gracias. No sé, Leticia, si es que quisieras agregar algo más. No, solo recalcar el hecho, ¿no es cierto?, de que quienes están más expuestos son estos 6.000 campesinos. Claro, no cabe duda que la conversa en torno al tema del agua, principalmente en la región de Coquimbo, veía yo que estaban pidiendo el oficio, qué es lo que van a hacer las distintas unidades del gobierno respecto al tema el que estamos viviendo hoy día. ¿No es cierto? Las campesinas y los campesinos, ¿no es cierto? El año estuvimos muy felices por toda la lluvia que cayó, pero eso no resuelve la sequía que hay en la región. Entonces no se ha podido producir, ¿no es cierto?, porque se ha deteriorado todo el campo, ¿no es cierto?, en la región de Coquimbo. Estamos recién tratando de recuperarnos, pero no hemos logrado pararnos. Entonces, frente a eso, se necesitan medidas especiales, se necesita tener lo que dice la Mesa de Desarrollo Rural, una política, ¿no es cierto?, de desarrollo en la región de Coquimbo. Ya lo hemos presentado muchísimas veces desde el 2005 para adelante, y aún no hay respuesta, ¿no es cierto? Del 2005 los campesinos y las campesinas ya decíamos, ¿no es cierto?, que se nos venía esta baja pluviometría que iba a poner en jaque a la agricultura familiar campesina, y bueno, y eso es lo que hoy día está ocurriendo. Entonces queremos llamar a la sensibilización de esta comisión. Agradecemos una vez más la posibilidad que nos dan de estar acá y nos quedamos muy atentos a lo que nos puedan decir. Muchísimas gracias.
Gracias a ambas representantes de la Mesa Rural Campesina por su exposición. Ofrezco la palabra a los diputados y diputadas para hacer consultas, si así lo requieren. Diputada Castillo. Bueno, solo agradecerle a la comisión, saludar también a las dos dirigentes, a Leticia Ramírez, porque no solamente pone el valor de la organización cuando se trata desde las comunidades, dar propuestas también al respecto de la escasez hídrica y de la crisis que se está viviendo, no solo en la región de Coquimbo, porque yo creo que su relato, el relato de ambas, lo trasladamos a cualquier otro territorio nacional, la situación es casi similar, ¿ya? Con énfasis en la tercera, cuarta, no, Atacama, Coquimbo y Valparaíso, entonces yo creo que es muy relevante su testimonio y yo creo que también esto es un primer paso, presidente y diputados y diputadas, para poder avanzar en este diagnóstico. Hoy día ya lo aterrizamos, sabemos que es una necesidad, lo veníamos planteando desde hace algunos meses atrás, a propósito de la invitación de la Mesa de Desarrollo Rural de la región de Coquimbo, pero también hay algunos proyectos en esta medida o que van en ese sentido y, por cierto, también hay una comunicación, en algún momento también pudimos informarle al ministro de Obras Públicas. Entonces, para ambas, solamente agradecerles, siempre es muy bueno escucharlas, qué bueno que hayan llegado a la comisión. Me imagino que también hay personas del ministerio muy pendientes de lo que ustedes plantearon y señalar que ya los plazos no están y eso es bueno que podamos ya aterrizarlo en un proyecto de conjunto quizás. Entiendo que muchos van a estar ingresando o al menos dos proyectos en la misma línea, bajo la misma idea matriz. Así que a ponernos a disposición de dar cumplimiento, o sea, de hacer una prórroga, un aplazamiento para este tema principalmente que afecta, ¿ya? De los derechos y del catastro público de aguas. Así que muchas gracias, presidente, muchas gracias a Leticia también por haber estado presente en esta comisión. Gracias, diputada Castillo. Diputada Cordero, ¿usted pidió la palabra? No sé, tal vez sumarme a las felicitaciones y a María Soledad y a la señora Leticia, y lo que nos acaba de explicar María Soledad muestra esta frase que es muy antigua, que lo eficiente es barato, porque evidentemente esto de hacer venir a la gente a firmar un papel cuando se puede simplificar a través de las sugerencias que nos han hecho ellas. Yo las felicito y les agradezco muchísimo su solidaridad. Una de las características del siglo XXI, yo soy psiquiatra, los psiquiatras tratamos de sacar el perfil de los siglos, así como el siglo XIX fue el siglo de la histeria, el siglo XX de la angustia y la depresión, el siglo XXI es de la falta de compasión, de falta de empatía y de indiferencia. En cambio, ustedes rompen ese paradigma. Son dos personas sensibles, preocupadas de un tema tan acuciante y que parece que les importa a ustedes nomás como el tema de la carencia del agua. Así que las felicito, que Dios las bendiga, que sigan trabajando con la misma intensidad y desearles una feliz fiesta y muchas gracias por tu trabajo. Muchas gracias. Gracias, diputada Cordero. Bueno, el diputado Solantay, después el diputado Venegas. Sí, bueno, yo lo primero quería saludar con mucho cariño a la señora Leticia también, a Consuelo. Y bueno, creo que es importante hacer declaraciones positivas, porque acá en esta mesa somos representantes de distintas ideas, de distintos partidos políticos, distintos conglomerados, pero cuando se trata de defender el derecho al agua, creo que tenemos muchas coincidencias en ese sentido. Y es por eso que me gustaría expresar que en este sentido que nuestras dirigentes, nuestra gente, especialmente en la región de Coquimbo, como la señalaba la diputada Castillo, y también la región de Valparaíso, la región de Atacama y todo Chile en general, pero tenemos las tres regiones nombradas con graves problemas hídricos, tenemos la misma visión, esperando de que en el futuro se puedan resolver los problemas y justamente aportar en todo lo que nos corresponde, en la responsabilidad que tenemos nosotros, nuestro cargo, desde ese punto de vista. Así es que, además de saludar, entregarle un mensaje de tranquilidad de que por lo menos acá en la comisión, y estoy seguro que va a ser así, estamos trabajando de forma transversal
para tomar las mejores decisiones en ese sentido respecto al uso del agua y a que nos está sucediendo lamentablemente en nuestro país respecto a la escasez hídrica. Así que muchas gracias, presidente, y un saludo nuevamente a Consuelo y a Leticia. Gracias, presidente. Yo también solo quiero sumarme a los saludos que se le han otorgado a las dos dirigentes y particularmente también quiero enviar un saludo a quien hizo posible esto, que es a la diputada Castillo, porque esto es muy importante, hacer leyes que efectivamente nazcan desde las necesidades de la gente. Y esto pone efectivamente en evidencia que aquí existe un Congreso que está tratando de escuchar a la gente y por lo tanto las leyes las hace y es la materialización de sus sueños y de sus complicaciones. Sobre todo, y no quiero dejar pasar esto, sobre todo en un momento en que nos enteramos a través de las noticias de una situación muy grave que está ocurriendo precisamente en la cuarta región, donde ha habido un aprovechamiento, al parecer, ilícito respecto del agua por parte de un gran empresario chileno, y de repente uno se encuentra con estas situaciones donde la gente se tiene que estar organizando para una cuestión que tiene que ver con el consumo del agua. Yo creo que en ese sentido nosotros no tenemos que ser también tan pusilánimes y tenemos que también tener un discurso un poco más activo respecto de las injusticias tan evidentes que se materializan a través de este tipo de cosas. Lo que ha ocurrido, por ejemplo, con Andrónico Luksic hoy día, que yo no quiero dar fe respecto al tema, pero es una investigación periodística bastante compleja y que ya viene con una sanción de la DGA, es una cuestión que a nosotros también nos tiene que hacer tomar posiciones. Esto no solo son palabras de buena crianza, ni saludar, ni felicitar, ni señalarle a toda la gente que están bien, sino que también asumir postura. Y aquí yo quiero decir derechamente que aprovecho esto no solo para felicitarlas a ustedes, que luchan por el agua para sus respectivas comunidades, sino que también porque luchan por el agua en una cuestión absolutamente injusta respecto de lo que es la repartición del agua, donde hay algunos pocos que simplemente están acaparándola y que simplemente están haciendo cuestiones muy complejas. Y es nuestro deber como comisión precisamente tratar de no solo hacer leyes, sino que leyes que vayan en la perspectiva de dar justicia a todas las personas que tienen que ver precisamente con este recurso, que no es cualquier recurso, es el recurso más vital que puede existir, que es el agua. Muchas gracias, presidente. Ahí sí. Bueno, a la señora Leticia, a la señora Consuelo, agradecerles por su tiempo, por hacer el esfuerzo de poder compartir con nosotros sus necesidades. En esta comisión, como bien señalaron, hay de distintos sectores del país, pero hay 3 representantes de la región de Coquimbo, que es el presidente que le habla, la diputada Castillo, el diputado Zulantay, y así también hay de algunos de la región de Valparaíso y de Santiago, que también quiero sumarlo yo al tema de la escasez hídrica. Sabemos que si no hubiera sido por las lluvias que todos disfrutamos en el mes de julio, hoy día estaríamos hablando de un panorama muy, muy distinto al que estamos viviendo el día de hoy. Se nos dio un poquito más de cuerda, por decirlo de alguna forma, por lo tanto podemos llegar quizá a un mejor momento. Yo quiero hacer una petición a la comisión, si es que están de acuerdo, de poder solicitar a la Dirección General de Aguas que nos haga llegar el informe de la investigación con respecto a lo que señaló el diputado Venegas, con respecto al señor Andrónico Luksic. ¿Les parece bien? ¿Están de acuerdo? Acordado. Bueno, y a las 2 damas de la comisión les damos las gracias por acompañarnos y tienen la libertad de poder retirarse si lo desean. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Nos quedamos muy atentos a lo que vaya a decidir prontamente esta comisión. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias. Hasta la próxima. Bien, continuando con la orden del día, tenemos en el tercer punto de la tabla recibir en audiencia al presidente del directorio de la Junta de Vigilancia de la primera sección del río Aconcagua, señor Javier Kreisman. ¿Está bien dicho? ¿Sí? Kraseman, ¿ya? ¿Cómo se lee? Para que se refiera a las dificultades derivadas de la grave situación hídrica de la zona. Don Javier tiene la palabra. Muchas gracias. Ahí sí. Buenas tardes, señor presidente, honorables diputadas y diputados. Les agradezco mucho la invitación. Hoy día me acompaña Jimena Ursúa, administradora del Canal Rinconada, el más grande de la primera sección, y don Camilo Lledó, abogado asesor de la Junta de Vigilancia de la primera sección.
Escuché con mucha atención la presentación anterior, creo que es muy relevante el proceso que se está llevando a cabo del catastro, pero lo que vamos a pasar a exponer es precisamente lo que ocurre cuando no se hace bien, ¿ya? O sea, por un lado debe simplificarse los trámites, pero también es tremendamente grave cuando los perfeccionamientos no se llevan a cabo como debiese ser o con el espíritu que tiene de llevar un mejor catastro. Dicho lo anterior, quiero comenzar con la presentación, no sé si la ven. Estamos viviendo una grave situación desde hace 12 años en la cuenca de la Aconcagua, que este año, a pesar de las mayores precipitaciones, vivimos un momento bastante crítico. De la televisión, ¿pueden bajar un poco la luz para ver la pantalla, por favor? No se preocupen. Bueno, como les decía, estamos viviendo una situación tremendamente crítica en la cual hubo un cambio significativo en la manera de redistribuir el agua de parte de la DGA a raíz de un dictamen de Contraloría que salió en el primer semestre de este año y con las nuevas facultades que otorga la modificación al Código de Agua que entró en vigencia este año. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Había un equilibrio bastante precario en la cuenca de la Aconcagua, que siempre no era exento de conflictos, pero se lograba llegar en compartir el dolor, más o menos, por llamarlo de alguna forma. Lamentablemente, lo que estamos viviendo este año es que, a pesar de una mayor disponibilidad de agua, para la primera sección se nos va a ver afectado a un 50% más o menos de la peor disponibilidad de la historia, que fue la temporada de riego 2019-2020. En el gráfico que vemos ahí abajo, la curva más alta es la disponibilidad que considera la Dirección General de Agua, la DGA. La curva segmentada es lo que ellos tienen proyectado para este año en cuanto a disponibilidad, medido en caudal en Chacabuquito como fuente única para el río Aconcagua. Y la curva de más abajo es la de la peor sequía de la cual tenemos registro, que es la 2019-2020. En las barras, en azul, vemos lo que nosotros pudimos aprovechar del caudal del 2019-2020 y en rojo vemos lo que estamos pudiendo aprovechar hoy en día con la nueva redistribución. O sea, estamos viendo que vamos a tener menos de la mitad del agua que tuvimos el 19-20 con este nuevo criterio. Los puntitos que aparecen en el gráfico son lo que efectivamente ha ocurrido hasta el momento. O sea, está bastante cercana a la realidad la estimación que hizo en principio de temporada la Dirección General de Agua. La siguiente, por favor. Es importante reconocer un poco de historia, hacerlo cortito, sí, pero que tanto la primera como la tercera sección son bastante antiguas. Tienen del orden de más de 150 años de existencia con distintos nombres y ambas tienen estatutos del año 50, de la década del 50 que están constituidas y obedecieron a criterios bastante rígidos y bastante estrictos en cuanto al otorgamiento de los derechos en función de las superficies de riego. Es importante saber que la regla de reparto es del año 25, ya de 1925 se construyeron los antiguos sistemas de reparto de la primera sección, cosa similar ocurrió en la tercera. Y lo otro que muy relevante es que en 1985 la primera sección de Río Aconcagua fue declarada agotada para nuevos derechos de agua y por lo tanto no es posible otorgar nuevos derechos ni reconocerlos como consuntivos en la primera sección, cosa que no ha ocurrido con el resto del río. Y por último, lo más relevante y que es de destacar es que el 80% de los titulares de derechos de la primera sección tienen menos de 10 hectáreas de riego efectiva, o sea, deberían ser casi prácticamente todos beneficiarios de INDAP. La siguiente, por favor. Este es un gráfico que nosotros lo ocupamos bastante para mostrar un poco y contrastar lo que es el caudal disponible en el río, que es la curva que se ve a través de los años, esto parte en 1915, y cómo el caudal del río va en franca caída, sobre todo en los últimos años, si bien era bastante alocada la curva, por llamarlo de alguna forma, hay una tendencia de los últimos 12 años que la verdad que es grave. Pero en las barras vemos cómo ha sido el tema de los derechos. Históricamente estaban las dos secciones, que se llamaba Oriente y Poniente, la primera y la tercera, y después irrumpe el año 2013 la segunda sección, con caudales que la verdad que no sabemos precisamente, no tenemos una claridad de dónde vienen, ¿ya? Y así vemos cómo los derechos de agua en la cuenca se disparan y a su vez el caudal disponible va en franca caída, o sea, absolutamente inversa la relación. La siguiente, por favor. Es súper relevante, dada esta situación de abundancia que había en la segunda sección, que no los llevaba a constituirse como una organización por muchísimos años, y que fueron recién constituidos en el 2013 un poquito a fuerza. Es importante saber que la segunda sección se constituyó, según su estatuto, con
derrames de la primera sección y donde ellos declaran que sus principales afluentes son el río Putaendo, el estero Catemu, el estero Locampo y el estero Los Loros. En ningún punto declaran derechos de agua sobre la primera sección, ni siquiera en el río Concagua, porque son afloramientos que se generan en esa sección. Ahí en la foto al lado es copia de los estatutos, y en cuanto al volumen de agua que eso significa, en los estatutos hablan de 25,98 metros cúbicos por segundo. Eso aparece en su estatuto, pero en las anotaciones marginales de los mismos estatutos están refrendados en reiterados juicios porque hay muy poca claridad del volumen que representan esas acciones. Lo que sí hay mucha claridad es sobre la superficie que se ha regado en la segunda sección históricamente. La siguiente, por favor. En este punto tenemos un cuadrito en la esquina superior izquierda, en la cual hacemos una suerte de cuadratura en lo que en distintos informes nosotros hemos recogido a través de la historia sobre las acciones que se reconocen o que se registran en las distintas secciones y al mismo tiempo las hectáreas que se registran también en cada una de ellas. Así nosotros tenemos que sacamos una relación más o menos de litros por segundo por hectárea, de acuerdo a la distinta información que se maneja, y en la cual llegamos a que la primera sección tiene el orden de 1,1 litro por segundo por hectárea de riego, la tercera sección 1,3, cosa muy similar porque sabemos que la historia también a veces se tuerce un poco los números y qué sé yo, pero llama mucho la atención que con los actuales números que considera la Dirección General de Agua, habla de 2,8 litros por hectárea en la segunda sección, cosa que nosotros no entendemos de dónde salieron, puesto que se constituyó después de haber estado declarada agotada la primera sección. Creo que es súper relevante aclarar que si bien en el 2013 se aparecen estas acciones, en ninguna parte se justifica este volumen asociado a una necesidad, ya sea de nueva superficie de río que la requiera, ni tampoco de una disponibilidad, porque se abusó de un sistema de perfeccionamiento que otorga el código, que es llevar el perfeccionamiento o la equivalencia de litros por segundo a través de la cabida de los canales. Esto es cuánto son capaces de portear los canales. Pero eso no tiene relación con que haya disponibilidad, sino que es una capacidad de porteo. Por lo tanto, por ese camino se logró aumentar mucho la equivalencia de los derechos de agua, pero no había necesariamente la disponibilidad, puesto que estaba agotado el río. Y eso también motivó que la tercera sección se opusiera a la conformación de la segunda sección, porque claramente el que ellos se constituyeran con volúmenes muy grandes les iba a afectar. Por lo tanto, los derechos de agua de la segunda sección fueron considerados solo referenciales al momento de su constitución y por lo tanto en ningún caso válidos. En la próxima lámina yo hago un poquito de historia, porque claro, con todo esto tan extraño que ocurre con los derechos de agua, ¿cómo sorteamos los últimos 12 años? Precisamente no mirando los derechos de agua, no mirando los volúmenes de agua asociados a los derechos de agua, sino que viendo más o menos la necesidad con la cual existía en cada una de las secciones, cosa que se rompe con el criterio que está aplicando la Dirección General de Agua este año. Así, en el cuadro de la derecha, nosotros podemos ver cómo a través de los años, tenemos con distintos colores, cuándo hubieron intervenciones y cuándo hubieron acuerdos, y hoy en día vemos que ya llevamos prácticamente 12 meses, más de 12 meses intervenidos. ¿Ya? Precisamente los últimos meses por el cambio de criterio y anteriormente por una extrema sequía que ya la verdad que hace poco posible y poco viable los espacios para llegar a acuerdos. ¿En qué consistían los acuerdos? Básicamente en dejar correr el río la primera y segunda sección por 36 horas, con lo cual se recargaban todos los acuíferos de la segunda y permitía que siguieran disponibles los afloramientos durante la semana siguiente y la disponibilidad del agua del río quedaba durante esas 36 horas para la tercera sección. Esta fórmula no era perfecta, habían sectores que estaban con rezago en distintos puntos que eran totalmente atendibles, pero creemos nosotros que hay que enfrentarlos y hay que atacar como cirujano directo al problema y no con una bomba atómica como lo que se está haciendo hoy en día con este criterio en base a derecho que supuestamente nace de un dictamen de Contraloría. Eso por mi parte, les dejo para la interpretación más legal con Camilo, nuestro asesor. Buenas tardes, honorables diputadas y diputados. Muchas gracias. Yo voy a seguir con la presentación, entonces de repente si pueden bajar un poco las luces. Es lo más bajo, parece. Ahí está. Muchas gracias. Bueno, Javier anunció que yo voy a hacer una interpretación legal, pero mi idea no es ser muy legalista, más bien es tratar de explicar cómo se gesta este cambio de criterio, ¿no?
el 2021, la tercera sección, procurando encontrar mejores volúmenes de agua, recurrió a la Contraloría. Y la Contraloría emitió un dictamen a principios de este año en el que interpretó que la fórmula que estaba considerando la DGA no se ajustaba a derecho porque no le constaba que la DGA esté considerando la disponibilidad total del río, dice la Contraloría textual, la disponibilidad total del río y los derechos de todos los usuarios. De estas frases, ¿no?, que ustedes conocen como son los dictámenes de la Contraloría, son más bien escuetos, estas frases aisladas, la DGA interpretó una interpretación que es, por así decirlo, la que más se aleja de la realidad de la cuenca. Interpreta que solo hay que distribuir el río cuando existen aguas subterráneas, cuando existen otros afloramientos y cuando acaba de exponer Javier que la segunda sección se riega principalmente de otras fuentes, no del río. Y señaló o entendió que tenía que repartir el río en base proporcional a los derechos constituidos. Y además interpretó que se entendía suspendido el seccionamiento, o sea, las realidades de la cuenca distintas en cada sección por el solo hecho de entrar a intervenir la DGA, ¿no? Nosotros creemos que esa interpretación tiene varias falencias, ¿no? De partida no considera la diversidad geográfica, no considera la disponibilidad efectiva del agua en la cuenca, no considera una serie de elementos que establece el propio Código de Aguas con la reforma, ¿no? Entonces, ¿qué hizo la DGA? Tomó este criterio, tomó el agua del río y la repartió en los derechos. Y para sorpresa nuestra, el cálculo que tiene la DGA de los derechos es que hay 90 metros cúbicos de derechos en la cuenca. 90 metros cúbicos. El río, cuando Javier mostraba el gráfico de la parte más alta y más baja de la historia de 1940, 1915, el río nunca ha traído en promedio más de 30 metros cúbicos, ¿no? Pero hay inscritos 90 metros cúbicos. Entonces la pregunta ahí es, ¿dónde están esos 60 metros cúbicos? ¿Desaparecieron todas las otras fuentes? ¿No hay nada? O más bien hay una disponibilidad que no está siendo considerada. En esta repartición le reconoce a la segunda sección 39,4 metros cúbicos. Al momento de su constitución eran 25, 13 años atrás, ahora son 39. No entendemos bien de dónde aparece porque es una información que no es pública. Pero con esos 39 metros cúbicos se quedan con el 44% del agua del río, cuando hasta hace unos años atrás ellos se regaban principalmente de los afloramientos, de la agua subterránea y de los esteros bajo los cuales se conformó la segunda sección. La primera sección se queda con un 28% del agua del río y la primera sección, como dijo Javier al principio, es la única sección que no tiene acceso por su situación geográfica a otros afloramientos. No tiene acceso disponible a pozos, los pozos están a más de 100 metros, ningún mediano ni pequeño agricultor tiene los fondos para poder llegar a 100 metros, y por ende es la sección que históricamente y de manera responsable se ha regado del agua del río. Este 28% produce que la primera sección tenga menos de la mitad del agua que tuvo en la peor sequía que hay registro, menos de la mitad del agua que tuvo en la peor sequía. ¿Qué produce eso en la primera sección? ¿Y qué es lo que produce que estemos aquí exponiendo, ¿no? Se proyecta que va a haber un aumento de pérdida de superficie de riego hasta un 60% en la primera sección, que está conformada un 80% por pequeña agricultura. Van a haber pérdidas económicas catastróficas porque cada agricultor que hizo sus cálculos lo hizo considerando la disponibilidad histórica y que este año además había un mejor pronóstico de agua, y con la regla histórica, ¿no? Y cuando de un día para otro cambian la regla de una manera tan abrupta, eso genera que haya sobreplantación para esa agua y por ende van a haber pérdidas muy complejas. Este daño a los usuarios está causando una conmoción pública en las comunas. Han habido muchas protestas. Nosotros como primera sección estamos muy preocupados porque la infraestructura está amenazada. Aquí hay millones de dólares invertidos en compuertas, en tecnología, que está siendo amenazada. Que se puede perder en cualquier momento, ¿no? Y esto es una cosa de días, de semanas. Y creo yo, si lo miramos desde un punto de vista de estándar para el nivel país, genera un precedente extremadamente peligroso. Como decía doña Consuelo Infante en la presentación anterior,
en Chile hay una realidad de sobreotorgamiento de derechos. Esta no es la única cuenca que lo tiene. Hay una realidad de sobreotorgamiento de derechos. Y resulta que esta fórmula premia cuando hay escasez a quienes sobreotorgaron derechos, ¿no? Porque al repartirse solamente y sin ningún otro criterio, solamente en base a derechos, que no siempre los derechos son equivalentes, como exponía Javier, hay derechos por distintas naturalezas que tienen más agua que otros, se produce que finalmente cada vez que la DGA intervenga en otras cuencas, se va a generar el mismo problema, ¿no? Se va a premiar a quienes sobreotorgaron derechos. Creemos además que esto se produce por una serie de factores, ¿no? Existe muchas obras, un plan de obras que no ha sido ejecutado durante años, ha sido postergado, eso podría ayudar, pero también porque hay muy poca información disponible, ¿no? No hay un verdadero control sobre sobre otorgamiento de derechos, no hay falta de información de los afloramientos de ríos agua abajo, nadie sabe cuánto ha aflorado, hay 90 metros cúbicos inscritos, pero nadie sabe cuánta agua hay, se sabe que la hectárea se riega, ¿no? Pero no se sabe cuánta agua hay. No hay información sobre las extracciones de agua subterránea. También existen muchos drenes en la segunda sección, especialmente drenes son los que hacen que el agua que va en el estero se drene hacia las aguas subterráneas, se transforma agua superficial por agua subterránea y eso no ha sido debidamente controlado, ¿no? Entonces, y para terminar, para no extendernos en demasiado, nosotros, ¿qué es lo que vemos? Es urgente que la DGA aplique un criterio que se centre en un equilibrio en la realidad de la cuenca. Es urgente que se consideren los elementos que el propio código exige. Aquí no estoy solicitando cosas ilegales, ¿no? Que se considere la disponibilidad del agua en la cuenca, real disponibilidad, las características particulares y particularidades de la cuenca, los derechos otorgados también, pero con una debida equivalencia, ¿no? Que los derechos sean equivalentes y que se revise que los derechos fueron bien otorgados, ¿no? En definitiva, que se busque una fórmula que se fije en la disponibilidad y en las necesidades efectivas. Y si es que hay un punto de partida, nosotros creemos que es el histórico, ¿no? Porque hace un año atrás teníamos menos agua, pero nadie perdía tanto más que el otro, ¿no? Y ese desequilibrio, o esa fórmula debería ser revisada para adaptarla a la nueva realidad, porque si vamos viendo que hay sectores que están perjudicados, por supuesto que hay que atenderlo. Eso es evidente. Entonces, para terminar, nosotros creemos que es importante dos cosas, ¿no? Que el Ministerio de Obras Públicas, la DGA, se haga cargo, ¿no? de esta incerteza que hay sobre los derechos de la segunda sección, del registro de pozos, de los sistemas de extracciones efectivas, que dé cuenta, ¿no? De alguna forma cómo se constituyeron estos derechos, cómo se calculó el agua asignada, ¿por qué no ha sido declarada agotada esa sección? Se siguen inscribiendo derechos, pero se supone que hay menos agua, ¿no? Pero sigue sin ser declarada agotada. Y por último, yo creo que es muy relevante, o creemos como primera sección que es muy relevante que se inste una coordinación entre la DGA y la Contraloría General de la República, ¿no? Porque esto es una urgencia de semanas, ¿no? Si nosotros como particulares pedimos a la Contraloría que se pronuncie, puede tardar un año ese pronunciamiento, ¿no? Y esto es ahora, es diciembre, enero, febrero, una temporada completa de riego. Eso, muchas gracias por su tiempo y por su atención. Gracias a ambos por su exposición. Le ofrezco la palabra a las diputadas y diputados para que puedan hacer preguntas si así lo requieren. Diputado. Muchas gracias, presidente, por su intermedio saludar a los expositores. Muchas gracias. Muy cortito. ¿Cómo les cambia la situación de este problema que tienen con el nuevo Código de Agua? ¿O esto es algo simplemente de interpretación ya de la DGA? Y lo otro, ¿a qué se refieren con una instancia rápida de coordinación? ¿Algún tipo de oficio o derechamente a que la Contraloría dictamine nuevamente una manera de interpretar lo que señaló anteriormente? Eso, presidente, muchas gracias. ¿Les parece que hagan todas las preguntas y después las responden? ¿Todas? ¿Sí? Diputado Benet. Simplemente, gracias, presidente, solo contextualizar un poco, en realidad esto obedece a una
solicitud que yo realicé y le agradezco a usted la posibilidad de haber invitado a los presidentes de ambas juntas de vigilancia, de la primera a la segunda y entiendo que después viene la tercera. Sin tratar de tomar parte o partido respecto de alguna, aquí estamos frente a una situación que cada vez lamentablemente va a ser más caótica. Yo creo que este es un tema que esta comisión debe abordar porque los conflictos entre las distintas juntas y las respectivas juntas de vigilancia van a ir profundizándose con el tiempo. Y creo que nosotros tenemos que adelantarnos respecto de esa situación. Yo creo que efectivamente todo esto obedece a la sobreexplotación de las cuencas, a la baja de regulación respecto de lo que existe también respecto de lo que son las aguas subterráneas y de la manera también descoordinada que existe respecto de la feble institucionalidad del agua. En Chile no existe una institucionalidad respecto del agua y por lo tanto, al no existir como corresponde, hace, por ejemplo, que la DGA, tal como lo señaló el abogado recién, no se coordine con la Contraloría General y tampoco se coordine con las distintas instancias, con el Ministerio de Agricultura y por lo tanto, esto no es más que la carencia en definitiva de una institucionalidad del agua como corresponde, un diseño estratégico respecto de lo que es el tema del agua. Y sobre todo, lo mismo que señalamos en la primera presentación, creo yo que tenemos que poner un coto respecto de lo que tiene que ver con la sobreexplotación de las cuencas, de lo que tiene que ver también con los cultivos que se realizan sobre la cota. No es posible que se sigan cultivando en los cerros si es que los valles, si es que el llano propiamente tal se está secando. Entonces al final esto está gatillando problemas que de una u otra manera se van a ir profundizando lamentablemente en el tiempo. Y creo yo que como comisión nosotros tenemos urgentemente que adelantarnos ese proceso porque más adelante va a exponer la segunda junta, la Junta de Vigilancia, la segunda sección, perdón. Y claro, también tiene su punto de vista y al final estamos frente a una situación muy compleja. Lo único que yo quisiera señalar, como para terminar esta intervención, que a mí me llama muy profundamente la atención, es que tal como se señaló anteriormente, y me gustaría también lanzarlo como consulta propiamente tal, los que están sufriendo principalmente la carencia del agua respecto de este tipo de determinaciones son los pequeños agricultores, gente que tiene parcelas, que tiene muy pocas hectáreas, y no como se cree que este es un problema de grandes agricultores. Entonces estamos frente a un dilema de injusticia hídrica, injusticia social también en definitiva, y por lo tanto tenemos que ser sumamente capaces para prevenir este tipo de situaciones que, insisto, y tal como se señaló anteriormente, están cada día siendo más profundos. En la provincia de Los Andes el otro día ya hubo manifestaciones bastante fuertes, y yo creo que lo más probable es que vayan aumentando en el tiempo. Y si no hay por allá, y si se saca una resolución, después van a ser en la provincia de San Felipe o en las distintas provincias de la región. Es un problema grave el que estamos viviendo, es un problema grave que yo creo que es el inicio de un montón de otros problemas que lamentablemente se van a ir profundizando en el tiempo por una sequía que nosotros todavía en Chile no la estamos tomando con la seriedad que se merece. Eso, presidente. Gracias, diputado Venegas. Don Javier, tiene la palabra. Sí, bueno, hay dos preguntas de la primera intervención. Yo comparto las palabras que el diputado Venegas ha señalado y agradezco su intermediación para estar acá presente. Y efectivamente aquí hay un desequilibrio en la manera de afectar al pequeño con el grande, porque el pequeño en general no tiene otra fuente que sea su derecho que está constituido en el caso de nosotros, que es superficial. Ya no tiene cómo acceder a 100 metros de profundidad en un pozo, ni menos financiarlo con los costos de la energía hoy en día. Así que efectivamente se está haciendo aquí se está beneficiando al grande con respecto al pequeño. Con respecto a las preguntas que me hacían recién, el efecto del cambio del código lo puedo responder yo. La pregunta con la Contraloría preferiría que la responda Camilo. Los efectos del cambio del código, aquí se está aplicando el 314 modificado. Y yo quiero señalar que el 314 se modificó dada la mala experiencia que tuvo la Dirección General de Agua el año 2018, que perdió su juicio en la Corte de Apelaciones y en la Corte Suprema con nosotros, que se declaró la intervención como ilegal y arbitraria. Porque el criterio que aplicaron ellos es que solamente intervenían y aplicaban restricción a los miembros de la Junta y no le aplicaban ningún tipo de restricción a la División Andina de Codelco, cosa que hoy en día ya se hace, hoy en día está con restricción.
pero en ese tiempo ese era su argumento. Ellos solamente restringían y redistribuían a los miembros de una organización de usuarios. Y hoy en día, misteriosamente, aplican el mismo criterio y dicen que no tienen facultades para redistribuir la agua subterránea, a pesar de que la Contraloría se los viene exigiendo desde el año 2020, porque no están constituidas las comunidades de agua subterránea. O sea, insiste en que la medida que los usuarios se organizan y tratan de hacer una administración más eficiente, son castigados con la redistribución y al no constituirse como mandata la ley, son premiados sin fiscalización, ni restricción, ni redistribución. Entonces creemos que aquí el 314 le está dando facultades excesivas a la Dirección General de Agua, que no la está aplicando con el espíritu que tenía la ley precisamente en el momento que se dictó la ley. Muchas gracias. A mí me gustaría agregar, sí, respecto a la primera pregunta, que nuestra postura es que el Código de Aguas sí da herramientas para considerar una fórmula que se atenúe a la realidad. ¿Ya? No creemos que sea un error legislativo lo que está sucediendo en este momento, ¿no? El Código de Aguas habla de que hay que considerar la disponibilidad efectiva de los recursos, lo dice. El Código de Aguas dice que hay que considerar la realidad de la cuenca. Y de hecho en ninguna parte en estos artículos habla de que tiene que haber una repartición alícuota por derecho. La única mención a la repartición alícuota por derecho está en el artículo 17, que habla de la distribución normal, la que no es la redistribución. Y es la distribución que ocurre cuando en una fuente, o sea, por ejemplo, un estero o un río, hay menos agua, dentro de las personas que tienen derecho en esa fuente, se distribuye de forma alícuota, ¿no? Pero eso no se puede llevar a una redistribución cuando hay fuentes que desaparecen, donde hay realidades muy distintas a las distintas cuencas, ¿no? Entonces, yo diría, esto es más bien un problema de interpretación, ¿ah? Seguramente uno legislativamente puede avanzar, puede crear nuevos elementos para las facultades, pero creemos que la legislación le da facultades a la DGA. Y respecto a la coordinación entre la DGA y la Contraloría, a lo que nosotros nos referimos es que aquí hay un tema de la interpretación de la interpretación, ¿no? La Contraloría en 2 páginas interpreta la ley y la DGA interpreta lo que interpretó la Contraloría y llegamos a esta fórmula. Y naturalmente, como estamos en un tiempo muy apremiante, no alcanzamos a que haya nuevas interpretaciones formales de parte de la Contraloría, al menos no solicitadas desde los usuarios, ¿no? Lo que se necesita es que las autoridades se coordinen y que puedan interpretar adecuadamente la normativa para darle herramienta a la DGA para salir de esta fórmula. Y yo quiero decir aquí una cosa que es muy importante. La DGA sabe que la fórmula no funcionó. La DGA lo sabe. Y de hecho la DGA la suspendió la semana pasada. El problema es que no puede, según ella, establecer una nueva fórmula porque está atrapada por la Contraloría, ¿no? ¿Qué fórmula no funciona? La fórmula de redistribución está nueva, ¿no? Fue tan el nivel de descalabro y de gente que no le estaba llegando el agua que la DGA se vio forzada, por las circunstancias que estamos declarando, a suspenderla, pero la DGA declara que no puede poner otra fórmula distinta porque está atrapada por esta interpretación de la Contraloría. Entonces, yo creo que sería muy útil, ¿no?, que la Contraloría se coordine con la DGA y logren buscar una interpretación que le dé sustento a la realidad, en vez de a esta fórmula que no se adecua a la realidad. Gracias, don Camilo. Una consulta. Esta definición que hizo la DGA que mencionó usted la semana pasada, ¿lo tenemos en algún oficio? ¿Algo que le hicieron llegar a ustedes también? ¿Se nos lo pudieron hacer llegar a la comisión como antecedente? Sí, lo podemos hacer llegar como antecedente, pero en realidad no fue por oficio, fue una medida de emergencia decretada por email, ¿ya? Ya. Porque fue tal el nivel, la semana pasada, el señor diputado lo relataba, ¿no? Fue tal el nivel de urgencia que tuvo que adoptarla por email. Y el problema es que nosotros vemos que la DGA está atrapada en una caja sin salida y no logra salir de allí. Gracias, don Camilo. Diputado Bello. Sí, usted Bello, ya, perfecto. Muchas gracias, presidente. Bueno, saludar a la primera sección. Posibilidad de que pudiésemos oficiar también a la Contraloría respecto a aquello como para ir destrabando. La idea es que no solamente vengan a exponer, ya han expuesto millones de veces, creo que ya hemos escuchado sobre todo lo que tenga que ver con las aguas superficiales. Yo creo que ya el punto está hecho. Tenemos un problema en el Valle de la Concagua. Yo lamento mucho esto. Creo yo, al menos de los 35 años que vivo en el Valle de la Concagua, nunca había visto este nivel de disputa dentro del territorio y que me parece preocupante. Siempre hemos sido un valle que
nace desde el río, pero además que tiene una vocación agrícola. Y yo creo que ahí está el problema. Nuestra vocación agrícola está en peligro, pero también la convivencia del valle. Aquí para ponernos a disposición, como dice el diputado Nelson Venega, no podemos tomar quizás parte por ninguno de las secciones, sino por el bienestar del Valle de la Aconcagua, de los trabajadores y las trabajadoras que tienen agrícola. Hay un problema importante y yo creo que, presidente Pino, podríamos oficiar desde la comisión, ponerle la intención respecto a cómo facilitamos que Contraloría también nos dé alguna respuesta, entendiendo que tuvieron una reunión con la DGA este lunes, pero están esperando, parece que la respuesta de ustedes, que ustedes digan la respuesta. Entonces, efectivamente, necesitamos encontrar un punto en donde haya mayores equilibrios, pero también se solucione el conflicto. Yo creo que nuevamente en Santa María me estaba hablando el abogado de uno de las personas del canal, es que el año pasado nuevamente tuvieron problemas para regar y este año nuevamente problemas para regar, y no son grandes hectáreas, son poquitita. Entonces, efectivamente, aquí yo creo que el principal problema que tenemos es que está en peligro la vocación productiva del valle. Y eso tiene que ver no solamente con plata, sino también con la idiosincrasia que tenemos en el Valle de la Aconcagua. Así que si podemos al menos oficiar a Contraloría, creo que como para ir destrabando y encontrar soluciones. Bien, ¿se toma el acuerdo con respecto a oficiar a Contraloría? ¿Sí? Don Camilo, que nos pueda entregar la información a la Secretaría, por favor. Lo enviaremos por correo, pero el número es E210030, E210030 del 2022. No se sabe. Ya, bien. Bien, ¿se acuerda entonces enviar el oficio a Contraloría? Gracias, presidente. Quisiera consultarle, por su intermedio, don Camilo, ¿existe la posibilidad de que se solucione a través de una ley corta de interpretación? ¿Se podría hacer una ley que interprete a la ley, dado que en la práctica está teniendo problemas para interpretarse? Yo creo que naturalmente sí. Naturalmente sí, porque si es que se generó este problema de interpretación es porque quizá la ley no es lo más felizmente clara posible, ¿no? Creo que, como decía antes, es muy importante que quede asentado, ya sea por interpretación o por legislación, que la redistribución de la DGA tiene que hacerse de manera técnica y conforme a la realidad, porque esto va a seguir ocurriendo en todas las cuencas, la sequía avanza y es urgente. Presidente. Ya, pues, presidente. Concentración, presidente. Estoy tomando las costumbres del diputado Venega, disculpen. Diputada Castillo. Último día, nadie se enoja, así que... No, mire, presidente, más allá de las temáticas que podamos tener a modo de audiencia en la comisión, yo quiero hacerle una sugerencia a usted y obviamente a todos los colegas y las colegas, que podamos tomar el acuerdo, siempre es con unanimidad, ¿cierto?, de poder tener siempre un asesor legislativo o de los gabinetes de los ministerios que sean, en este caso, o de los servicios que estén apelándose dentro de esta comisión, ¿ya? Y eso lo digo para poder ir aclarando dudas y no solamente dejar expuesto lo que vienen a decir las organizaciones, en este caso ustedes, ya sea y que sea de manera permanente, diputado, porque en otras comisiones donde participo tenemos asesorías permanentes y funciona bastante bien. Ya, entonces usted lo puede ver, o puede ser también del Comité Interministerial del Hídrico, también podría estar. Entonces yo creo que eso también le da como cierta dinamismo también a la comisión, porque las dudas que ustedes tienen respecto a lo mejor, en este caso la DGA, pero posiblemente se consultan y al menos se toma conocimiento de manera directa, porque el oficio efectivamente va a llegar, pero puede que llegue un poquito no con la premura que quisiéramos. Entonces lo pongo a proposición de usted, presidente, y de los compañeros, lo vamos a consultar con la Secretaría, para que pueda tener, porque va a ayudar. Creo que va a ayudar. Sí, diputada Bello, diputada Venegas, ¿también usted quiere opinar después? Respecto a lo que plantea la diputada Castillo, en casi todas las comisiones hace parte el Ejecutivo, y hoy día, y aquí no está.
Eso quiere decir que de alguna forma ellos tienen que dar respuesta no solamente a nuestras solicitudes, sino también al trabajo prelegislativo que estamos haciendo constantemente. Entonces, si hay acuerdo de la comisión de que esté o el ministro siempre o el subsecretario, como alguien tiene que estar, porque si no estamos discutiendo en base a interpretaciones, a supuestos y a las ideas que tenemos acá. Entonces, yo al menos en la Comisión de Mujer y Equidad de Género está siempre o la ministra o la subsecretaria o su asesor. Pero aquí necesitamos que el Ejecutivo esté presente porque la situación es grave. No solamente en el Valle de la Concagua, si vamos a Coquimbo lo mismo, y aquí podrían llorar todos los diputados respecto a la situación. Entonces, necesitamos al Ejecutivo presente. Ya. Algo del Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Obras Públicas. Ojalá un representante de la Dirección General de Agua, o dependiendo del tema, obviamente, que vamos tratando acá en la comisión. Si están de acuerdo, diputadas y diputados, lo acordamos. ¿Sí? Perfecto. ¿Se acuerda entonces realizar esas invitaciones para que nos acompañen? ¿Cuál es su nombre? Doña Jimena, por favor, tiene la palabra. Señores diputados, diputadas, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. La verdad es que a mí me gustaría aterrizar un poquito y demostrarle cuál era o qué tan grave era la situación de la primera sección y que llevó a las movilizaciones del día martes de la semana pasada. Nosotros en esa resolución que nos mandata y nos obliga a la Dirección General de Aguas, teníamos que entregar en la estación Chacabuquito 14,4 metros cúbicos por segundo, en razón que en la primera sección, y es donde la única estación que se estaba midiendo el caudal entrante, ascendía en ese momento o fluctuaba entre los 24 y los 22 metros cúbicos por segundo. Si entregamos 14,4, y para los que no conocen esta extensión o lo que hay dentro del seccionamiento del río Concagua, hay una caracterización que la hacen desde el año 67 para adelante, si es que no fue antes, que en la primera sección actúa como esponja justamente en favor de la segunda y la tercera sección. Para nosotros llegar con esos 14,4 metros cúbicos por segundo, tenemos que adicionar por lo menos 3 metros cúbicos más. Por lo tanto, ya no estamos hablando de 14, estamos hablando de 17. Pese a que la bibliografía estima, después de una sequía, que las infiltraciones bordean alrededor del 20% del caudal. Por lo tanto, aquí no es que abramos una llave y entreguemos en otro lugar. Aquí, el reparto que se estaba haciendo en la primera sección del río Concagua variaba entre los 7 metros cúbicos y los 8, para 29.000 hectáreas. Esa era nuestra realidad. El canal Rinconada, que es el más grande del río Concagua, en ese momento tenía asignado 1.000 litros por segundo. Nosotros tenemos más de 100 kilómetros de red de canal y más de 1.000 usuarios. El 85% de nuestro canal pertenece o tiene menos de 2 hectáreas de riego básico. Si nosotros seguíamos así, íbamos a tener que elegir quién regaba o no regaba, porque además de eso, de los 29 canales que conforman la primera sección del río Concagua, 10 de ellos tienen menos de 500 litros por segundo. Si van a trabajar al 20% de su caudal, al 30% de su caudal, le aseguro que ni aunque tuviéramos una varita mágica lo haríamos transcurrir más de 1 kilómetro. Por lo tanto, la pequeña agricultura, la agricultura de subsistencia y la de la campesina no iba a poder prosperar. La primera sección es la única que se rige por el deshielo natural que produce el río Concagua. Es decir, que nuestra desesperación implicaba que si no tenemos agua para regar noviembre, diciembre y enero, las pérdidas no iban a bordear el 30%, iban a bordear el 80%, y solo iban a sobrevivir aquellas explotaciones agrícolas que posean aguas subterráneas que están a más de 100 metros de profundidad. Esa es nuestra crisis. Eso es lo que está pasando. Hoy día, las estaciones que están midiendo, Chacabuquito dice que fluctuamos entre los 18 y los 20 cubos
o 20 metros cúbicos por segundo durante el día. Aquí, lamentablemente, hay secciones que han faltado a la verdad. Dentro de la Constitución que realizó por lo menos la segunda sección el año 2013, están considerando canales que están colgados hace más de 25 años. No están considerando ningún aporte que hacemos nosotros, nuestra calidad de esponja, y donde ellos efectivamente pueden utilizar y pueden regar los sectores, y que regaban los sectores más deficitarios de la segunda sección, que nosotros conocemos que existen y perduran, que son Catemu y Yayay. Pero nosotros insistimos, hay un mal reparto, no se ha hecho ningún aforo, y nos dicen que existen 6 metros cúbicos para regar toda la segunda sección. Por eso, hoy día están secando la primera. Creemos que no es justicia. Creemos que la tierra de Panquehue no vale más que la nuestra. Y nuestros pequeños agricultores, la agricultura campesina y la de subsistencia, no tiene por qué pagar los pecados, por decirlo de alguna manera, o la irresponsabilidad de las secciones de aguas abajo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, se ha cumplido el tiempo que disponíamos para su presentación. Tenemos otros invitados que escuchar. Les damos las gracias por exponernos esta problemática que es grave. Yo estoy seguro que no solamente hoy ustedes están viviendo esto, o sea, si nosotros lo traspasamos a nuestra región, que es la de Coquimbo, tengan por seguro que estamos también con situaciones muy parecidas a las de ustedes, quizás no con la gravedad que ustedes hoy día lo han presentado, pero la idea es que podamos trabajar en esta comisión en pos de lograr un objetivo de solucionar o ayudar en lo más posible a las comunidades. Así que muchas gracias, don Javier, don Camilo, señora Jiménez, muchas gracias. Presidente, dos solicitudes, solo dos solicitudes a propósito. Yo creo que es necesario que también venga, porque viene la otra posición, que también después venga el director general de agua, porque me parece que la actuación que ha tenido aquí ha sido bastante negligente. Ha sido bastante negligente. Y creo, de verdad, tiene razón María Francisca, tiene que venir el director nacional y yo creo que también el regional, porque existe un nivel de descoordinación entre ambos que de verdad es muy intolerable ya a esta altura. Y lo segundo, quiero aprovechar también, porque ya estamos cansados de enviar oficios y me gustaría pedirle a ustedes también, colegas, que me acompañaran, que se oficiara a Anglo América, o a la Dirección General de Agua, mejor dicho, para que informe respecto de los desvíos de agua que realiza Anglo América, desviándola de la cuenca del río Aconcagua hacia la cuenca de la región metropolitana. Nosotros hemos enviado ya tantos oficios, pero creo que si nosotros hoy día lo hiciéramos desde acá, desde la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara, podría tener mucha más fuerza para que de una vez por todas esto sea contestado, porque ni siquiera ha sido contestado. Incluso presentamos un requerimiento ante la Contraloría porque no han contestado respecto a esta cuestión que es absolutamente grave, creo yo. Así que le pido a la Comisión también que pudiéramos adoptar un acuerdo respecto a un oficio en ese sentido. Bien, se propone entonces a la comisión lo que solicita el diputado Venegas, si están todos los diputados, al director general de aguas y también al regional de la DGA, regional de Valparaíso. ¿Ya están todos de acuerdo con eso? ¿Sí? Se acuerda entonces invitar al director general y al director regional de la región de Valparaíso para que puedan comentarnos esta situación. Dentro de lo último que nos queda de la tabla, tenemos una tercera audiencia, que es recibir al señor Mirko Yakasovic, presidente del directorio de la Junta de Vigilancia de la segunda sección del río Aconcagua. Al parecer él está... él está conectado, ¿sí? Bien. Don Mirko, le vamos a dar la palabra para que pueda realizar su exposición. Hola, don Mirko, adelante. Aló, don Mirko, tiene su tiempo para la exposición.
Don Mirko, ¿nos escucha? Está sin audio, usted no lo escuchamos. Tal vez si no utiliza los audífonos. ¿Ahí? Pero es que no me van a Ahí lo escuchar. escuchamos. ¿Ahí me escuchan? Sí. ¿Fuerte y claro? ¿Sí? Bueno, Se perdió la antes que imagen, nada, don Mirko. no tengo muy buena conexión aquí donde estoy. Yo estoy en el Valle de Catemu, de acá estoy conectado. Don Mirko, exponga nomás, no se preocupe. Ok. Por último apago la cámara para que me escuchen mejor. ¿Mm? Mirko, apague la cámara sin problema. Ahí, ok. Antes que nada, bueno, saludarlos a todos. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, el diputado Venegas fue el que nos invitó a esta reunión. Yo venía con otro espíritu a esta reunión. La verdad que he escuchado a mis amigos de la primera sección. Como les digo, yo venía con otro espíritu en el sentido de dar a conocer, más allá de entrar en la parte jurídica, que entraron el presidente y Camilo en lo que es primera sección. Igual a mí me acompaña Evelyn Arevalo, que yo le quiero dar la palabra un poco para tocar el tema que tocó Camilo y Javier con respecto a la parte jurídica y constitución y derechos de la Junta de Vigilancia de la segunda sección. ¿Me escuchan? Sí, don Mirko, adelante, que pueda exponer. Disculpe, problema. es que ya, entonces en ese sentido, más que presentación, como la invitación de don Nelson fue a dar, que fuera yo a dar a conocer la realidad de mi sección, a eso vine y realmente con respecto a lo que plantea la primera, nosotros tenemos los mismos problemas. Hemos sufrido el tema de la sequía por muchos años. Hace 13 años que no llueve, o sea, la pluviometría ha bajado en el valle nuestro por lo menos 2.000 milímetros menos, y obviamente eso ha repercutido tanto en la disponibilidad de agua superficial como agua subterránea, ¿ya? Y en los afloramientos en general. Pero en el caso particular de nuestra sección, yo también quiero dar a conocer, o sea, yo entiendo lo que plantea la primera sección, pero aguas abajo del puente del Rey, donde están las comunas de Panquehue, Catemu y Yayay, sigue la comuna de Hijuela, también está conformada en su mayor parte por pequeños agricultores. Yo traje aquí una reseña nomás para que tengan claro cómo está constituida la segunda sección. Son 3.500 agricultores, de los cuales el 84% son agricultores de menos de 20 hectáreas, ¿ya? Y el 70% de esos son agricultores de menos de 12 hectáreas de riego básico. A lo que voy yo, que efectivamente todas las secciones en general, la mayor cantidad de agricultores son pequeños y son efectivamente los que sufren más, tanto la primera como la segunda como la tercera. A eso voy yo. Yo venía realmente en un carácter más constructivo a esta reunión y plantear que estamos entrabados en una pelea entre agricultores que es lamentable, la verdad. Yo soy agricultor, Javier, que está presente ahí, también es agricultor. Llevamos muchos años, hemos trabajado juntos, hemos tratado de buscar también soluciones, ¿ya? Y yo creo que por ahí va la solicitud a ustedes como diputados de esta comisión, porque al final hoy se están pagando un poco los platos rotos de muchos años de falta de política en el sentido de infraestructura de riego. Hoy día no hay seguridad de riego. Lo que persiste en la agricultura hoy en día es solamente incertezas. Hoy en día, para poder proyectarse hacia adelante como actividad agrícola, no tenemos un respaldo. No hay respaldo, o el respaldo es muy bajo hoy en día, y se debe principalmente, y que nos tienen este problema, a toda la lentitud
con respecto a tomar este tema por las astas, hablemos, y haber avanzado en un plan de obra que hoy en día debiéramos tener. Solamente como para informarles, en el Aconcagua existía un embalse que se proyectó el año 1925, que es el Puntilla del Viento, la verdad. Y nunca se pudo construir, la primera piedra se puso en el año 1970. ¿Ya? Estuvo muy cerca de construirlo en el año 2011, pero por varios temas técnicos y políticos se echó abajo. Hoy día lo tendríamos funcionando ese embalse, lamentablemente no existe. ¿Ya? Junto a Javier, que está ahí en la reunión, presentamos el 2020 y por ahí iba a mí esta reunión, o sea, es poder, a través de ustedes, poder empujar el plan de obra de una vez por todas para poder darle una solución a este tema. El 2020 se presentó al ministro Moreno, este plan lo tiene el ministro García, junto con Javier fuimos a entregárselo en abril. Entonces, para darle solución a esto, hay que partir con eso y empujar eso con ustedes. ¿Ya? Otro tema importante con respecto a esto es que, como la pluviometría ha bajado tanto, más allá de este plan de obra que roca construcciones de embalse, está el tema de poder colocar nuevas fuentes de agua. Y ahí también ustedes como legisladores, en este sentido, son de suma importancia, porque hoy en día, ¿qué nos faltan? Nos faltan nuevas fuentes de agua. Yo estoy buscando o tratando de darles una línea con respecto a una solución al tema, si la baja pluviometría se mantiene. Esa es la verdad. Pero se necesitan leyes con respecto, claras con respecto al uso de agua desalada, desalación, al uso de aguas grises, en este caso reutilización. En el caso del Gran Valparaíso, donde están ustedes en estos momentos, que abastecemos principalmente la primera, segunda y tercera sección durante gran parte del año, 80 metros cúbicos, 80 millones de metros cúbicos se van al mar en 3 emisores y no se utiliza nada de eso. Entonces, por ahí va el tema. Tenemos que poder, con la ayuda de ustedes, legislar para poder avanzar en ese tema. Más allá de las diferencias, como les digo, que plantea la primera sección con respecto a la parte más jurídica de derecho entre secciones, que son obviamente importantes, estoy apuntando un poco a plantearles lo que yo veo como solución a corto, mediano y largo plazo para la cuenca, la Aconcagua en general. ¿Ya? Y tocando el tema, bueno, me acompaña, como les digo, Evelyn Arévalo, que es la abogada de la Junta de Vigilancia, que yo le voy a ceder la palabra en un momento más, un poco para tocar el tema que tocó Camilo, de la misma sección, lo que tocó Javier también, por el tema del cuestionamiento contra nuestros derechos. Pero, como le digo, esta reunión yo la entendí así, la entendí así en la invitación que me hizo don Nelson para venir a exponer acá. Ahora, con respecto a la contingencia, y que efectivamente la primera sección se siente muy afectada, como la DGA está aplicando la normativa que entró en vigencia con respecto a la redistribución y de los derechos de las aguas, hablemos conforme a derecho, y considerando todos los afluentes a río completo, yo les puedo decir que como sección, como segunda sección, cuando se aplicó esta normativa, efectivamente, en el caso nuestro, nos ayudó. La verdad que en este caso, primera sección, efectivamente, a mí me tocó vivir esto. Yo llevo 15 años en este tema, 20 años como presidente de un canal en Catemo, y el tema antes de la aplicación de la nueva norma que entró en vigencia en abril, hablemos, efectivamente no había esa redistribución con la primera sección. ¿Ya? Hoy en día yo creo que la esencia de la ley está ok, está bien. Pueden haber errores de cálculo, puede ser, pero la esencia, el fondo de la ley está bien, en el sentido de redistribuir el agua en todo el río con todos los usuarios, porque el agua al final es de todos. Hoy día, efectivamente, el agua
el río Concagua nace en la cordillera de los Andes, pero termina en Concón, efectivamente. Entonces, este concepto de distribución comunidad de corriente, donde se redistribuyen todos los derechos conforme a los derechos que tiene inscrito cada sección para darle un orden, para mí me parece bien. De hecho, si ustedes consultan después a la tercera sección, yo creo que nos hemos visto favorecidos con esta redistribución al final, que para nosotros es equitativa y justa, ¿ya? Pueden haber errores, pero efectivamente ha logrado equilibrar en general a la cuenca, ¿ya? Incluso estamos llegando con agua hasta el humedal en Concón hoy en día, estamos soportando todo el consumo humano, tanto en los Andes, en la planta Las Vegas, que me toca mi jurisdicción, en Romeral para llegar a la planta que hay en Concón, y la verdad que se ha logrado. Lo que pasa es que existe muy poca agua en general, ese es el gran problema. Y ahí donde yo, de mi parte, lo que les solicito es buscar y agilizar las leyes para poder darle curso al tema de la desalación, muy importante, que sería, y el reuso en este caso. ¿Por qué? Porque el Gran Valparaíso está justamente en la cola de la sección. Hoy en día, si se pudiera netear parte del agua de consumo humano con agua desalada en la planta de Concón, efectivamente va quitando presión aguas arriba. Si se pudiera reutilizar parte de esos 80 millones de metros cúbicos que se vierten al mar y se pudiera devolver a la cola de la tercera sección, claro que alivia la agricultura aguas arriba, ¿ya? Eso es, con ese espíritu venía yo hoy en día a esta reunión. Me gustaría así darle el paso a Evelyn Arévalo, abogada, un poco para aclarar el tema que plantearon, que yo no creo que esta es la instancia, pero me gustaría dejar claro el tema de la constitución de nuestra Junta, que ha estado tan cuestionada por la primera sección. No sé si Evelyn está en línea o le pueden dar el pase. Yo estoy en línea. Sí, Evelyn, tome la palabra sin problema. Perfecto. Muchas gracias. Si me dan un segundo para poder saludarlos correctamente. Dame un segundo. Ay, no sé por qué, pero dice que no puedo activar mi cámara. No se preocupe, ¿No le les escuchamos molesta bien. que les pueda hablar sin problema. imagen? No hay problema, señorita Evelyn. Ah, no, pero a ver, creo que ahí. No, me dice que no se puede acceder a mi cámara. Bueno, como Mirko señaló, mi nombre es Evelyn Arévalos. Actualmente asesoro a la Junta de Vigilancia de la segunda sección desde el punto de vista legal. Los saludo a ustedes, primera vez que tengo la oportunidad de poder compartir en esta instancia. Y es un tema bastante complejo. Bueno, yo trabajé hace unos años atrás en la Dirección General de Agua y en definitiva la situación que hoy día expone la primera Junta, la Junta de Vigilancia de la primera sección es algo que se ha venido manifestando de manera recurrente. No es un problema actual, es un problema que lleva bastante tiempo, que cada día se agudiza más debido obviamente a la situación de escasez hídrica que cada vez es más grave, y podríamos plantear distintos parámetros o podríamos hablar de distintos elementos que significan hoy día mayor o menor perjuicio para quienes utilizan el recurso agua para el desarrollo de sus actividades. Sin embargo, obviamente desde el punto de vista legal y lo que exponía el abogado de la Junta de Vigilancia de la primera sección, es importante también conocer la historia que hay detrás, obviamente, de la modificación del Código de Agua, del artículo 314 principalmente, y luego la interpretación que hace Contraloría de cómo debería aplicarse esta normativa. Y es que no es reciente el hecho de que la ley permita eliminar los seccionamientos cuando efectivamente existe un decreto de escasez hídrica. Y el decreto de escasez hídrica necesariamente se rige por la pluviometría existente en un cauce.
Y este término de seccionamiento que la ley habilitaba y habilita hoy en día la Dirección General de Agua se hace con el objetivo de evitar los perjuicios que genera la escasez hídrica, la situación hídrica. Y por eso es que la nueva norma habla de cuenca y no habla de causa en particular, habla de cuenca como una visión más amplia de unidad de corriente, del sistema que rige un cauce natural en donde todas las aguas superficiales subterráneas están necesariamente relacionadas y por ende, cuando tú ejerces una medida de redistribución, necesariamente debes considerar todos los elementos que conforman la cuenca. Y en ese sentido, Contraloría, cuando hace la interpretación de qué es lo que tiene que hacer la Dirección General de Agua para efectos de generar estas medidas de redistribución, señala que, en definitiva, tiene que hacerlo conforme al análisis total de la cuenca, ¿ya? Y cuando hablamos de cuenca es de inicio a término con todos los afluentes, con todas las características que pueda presentar una cuenca, con todos los aportes. Y eso es lo que dice a grandes rasgos el dictamen de Contraloría. ¿Qué pasa? Que la Dirección General de Agua, en definitiva, no había aplicado este dictamen en un 100%, tal como lo había establecido, principalmente porque creía y estaba acorde que las secciones, y es el espíritu en realidad de la legislación, que las secciones puedan tomar un acuerdo de cómo redistribuir las aguas en épocas de escasez. ¿En qué sentido? En que ellos puedan tener la visión común de que dado que el recurso es escaso, puedan distribuirlo entre todos los usuarios, de manera que a lo mejor no va a alcanzar para todos en un 70%, pero sí en un 50%, desde el punto de vista de disponibilidad. Y eso es lo que ha venido tratando de aplicar la Dirección General de Agua, dado que los usuarios no toman un acuerdo entre ellos para poder generar estas medidas de redistribución. Y hay algo súper importante que creo que no se ha mencionado en esta sesión, y es que la Dirección General de Agua, las medidas que ha generado de redistribución, los ha hecho también con un objetivo que no es menor, que es satisfacer la necesidad para el consumo humano. Y en ese sentido, también la Dirección General de Agua ha establecido las medidas para poder solventar, obviamente, la disponibilidad que necesita ESVAL para poder tener el servicio de agua potable para las comunas que involucran con el recurso en el río Concagua. Y evidentemente hay un tema con el ejercicio de los derechos de aquellos agricultores que hoy en día están siendo perjudicados por esta situación de escasez hídrica, que en definitiva es una situación que, tal como decía Mirko, no solamente afecta a pequeños agricultores de la primera sección del río Concagua, es una situación que afecta también a otros agricultores que tienen la misma calidad de pequeños o de agricultura de subsistencia de todas las secciones siguientes. Y en ese sentido es que no hay, a mi juicio, tampoco la idea es como discutirlo frente a ustedes, creo yo, no hay una interpretación errada de la Contraloría al respecto, sino que más bien está señalando, está orientando el actuar de la Dirección General de Agua en pos de establecer, tal como lo señala los representantes de la primera sección, un equilibrio entre Evelyn, no la escuchamos. Don Mirko, usted está en contacto con Evelyn, no la escuchamos. Sí, la estoy contactando. Se le fue la señal, parece. Bueno. Bueno, se le cayó la señal, parece, a Evelyn, ¿ah? Don Mirko, vamos a proceder a darle la palabra, mientras tanto, a los diputados y diputados que están aquí presentes.
Por favor, si para tienen... algunas preguntas que puedan haber. Diputado Venegas. Bueno, Hola, bueno, saludar por su intermedio, presidente, a Mirko y a... Yo señalar en definitiva que lo que traté de hacer con esta invitación es para que cada cual hablara de su punto de vista respecto del conflicto que hay, no de otras cosas, porque efectivamente nosotros hablábamos de desalación, de agua negra, de condensación, hablamos de muchos temas que tienen que ver con el agua, pero efectivamente lo que hoy día tenemos es una complicación respecto de un conflicto. Entonces, por eso que queríamos escuchar a ambas partes, que cada parte pudiera decir lo que estimara conveniente para defender sus legítimos derechos o pretensiones desde su propio punto de vista, para que nosotros seamos capaces también aquí de hacernos una idea. Perdón, me quedé hablando sola. Volvió. Se Ya. conectó, perdón. Volví. Evelyn, ¿Puedo continuar? un segundo, está tomando la palabra el diputado Venegas y luego le damos la palabra a ya, usted, ¿no? Pero perfecto. solo le quedarían de 3 a 5 minutos nada más. Ya, pero Ya, yo voy a hacer perfecto. súper cortito, porque en definitiva yo lo que quiero consultar, aprovechando también, a lo mejor se puede, yo creo que una de las grandes dificultades que hay respecto de lo que ocurre con el cultivo sobre la cota, el cultivo que se realiza en los cerros, y en esta parte, en esta sección, es donde está específica y precisamente la mayor cantidad de árboles y de paltas, en definitiva, que hay que están en los cerros. Entonces, como para que abordáramos un poco respecto a ese tema, ¿cómo se autorregula la segunda sección en relación con los pequeños agricultores y la relación que tienen esos pequeños agricultores con los que tienen sembrados con cerro, con palta los cerros? ¿Cómo se regulan entre ellos propiamente tal en ese sentido? Aprovechar esta posibilidad como consulta. Evelyn, le quedarían de 3 a 5 minutos nada más para Ya, bueno, terminar la presentación del tiempo. lo Gracias. para poder terminar la idea de aguas subterráneas, lo que decía que efectivamente la ideal es que pudiesen estar aguas subterráneas y superficiales, poder estar incluidas en los balances, ver cómo afecta, cuál es el nivel de interferencia que hay en la cuenca para poder, en definitiva, tomar decisiones a lo mejor más acordes a esa realidad, ya desde el punto de vista hidrológico, por así decirlo, ¿ya? No obstante, eso es a lo que la DGA ha estado apuntando, sobre todo con el tema de control de extracciones, que va funcionando y que yo creo que con el tiempo va a poder y va a pasar, que se van a poder incorporar las aguas subterráneas a esta dinámica de cuenca. Respecto a la consulta que hace el diputado Venegas, es difícil poder señalar cómo tú te autorregulas cuando en definitiva, en general los agricultores no hacen una planificación, estamos hablando en general, yo no puedo decir si es que existe una prohibición de lo que tú puedas plantar o no plantar, eso no ha pasado en Chile. O cuántas hectáreas vas a proyectar para el año siguiente conforme al recurso hídrico existente. Yo creo que eso no existe hoy en día en este país y que en definitiva creo que es uno de los temas importantes que podría incluso mejorar este nivel de conflictividad que pueda existir, porque si en definitiva sabemos que existe una escasez hídrica que es permanente, evidentemente tú tienes que regular cuánto es lo que generalmente vas a producir para no tener este efecto adverso dentro del medio ambiente en general, porque de una u otra manera también lo afecta. Pero eso no ha pasado, no hay nada que te limite, salvo la voluntad de cada uno de los usuarios y de los agricultores de cómo va a plantear ellos su producción. Hoy en día no existe ese límite. Y el otro tema que yo quería, no sé si puedo responder con a su pregunta, pero el otro tema muy importante que tocó el abogado de la primera sección y creo que es fundamental poder abordarlo, es que cuando se constituyen las organizaciones de usuarios, ¿ya? Es un proceso legal en donde participa, no es que los usuarios vayan y digan, mira, yo invento la cantidad de derechos que tengo. En el caso de la segunda sección, cuando se constituyó la organización de usuarios propiamente tal y la Dirección General de Agua dio el visto bueno para efectos de ordenar su registro, se hizo un informe técnico súper detallado a nivel regional de todos y cada uno de los canales que estaban incluidos en la segunda sección propiamente tal.
Y ese es el informe técnico respecto al cual la Dirección General de Agua ha trabajado para efectos de decir, mira, la primera sección tiene estos derechos, la segunda sección tiene estos derechos, y por lo tanto, al momento de hacer un análisis de cuenca total, tal como lo dispone la Contraloría, yo tengo que distribuir conforme también los porcentajes de agua que hay en la cuenca. Ese es el tema. Entonces, hoy en día discutir o señalar que derechos que han sido mal otorgados es un tema que para efectos de esta situación hídrica, o sea, para la situación hídrica y para resolver el problema, deberían, o sea, no es el mecanismo el decreto de escasez, no es el mecanismo. Y por lo demás, la Junta de Vigilancia, cuando, al menos de la segunda sección, cuando se constituye, existe un antecedente público que establece cuáles son los canales sujetos a la jurisdicción de la Junta. Incluso aquellos canales que no contaban con equivalencia, la Dirección General de Agua estableció con el objeto de poder regular. Entonces, creo que hay que ser cuidadosos con ese tipo de observaciones, por así decirlo, porque no es que esto se haya formado la Junta de Vigilancia a puertas cerradas, por el contrario, son documentos públicos que están disponibles, y cuando se hace un proceso de constitución también existe una publicación legal. Y del año 2013 en adelante, a lo mejor la primera sección tenía una disponibilidad de agua distinta porque efectivamente la Dirección General de Agua no ejercía esta función que le establece la ley de redistribuir y generar las medidas para efectos de, sobre todo, poder hacer respetar y que exista disponibilidad de agua para el tema del agua, del consumo humano, que es el objetivo que estableció la DG en su distribución. Señora Evelyn, don Mirko, mire, estamos ya a puertas de terminar nuestra comisión. Les agradecemos a ambos por habernos dado su exposición con respecto a la situación de la segunda sección del río Aconcagua. Ustedes quisieron escuchar, ¿cierto?, las invitaciones que quedaron realizadas para la siguiente sesión. Les invitamos a sumarse a la transmisión en ese día, ¿cierto?, para que puedan también ver las respuestas que vamos a recibir por parte del director general de Aguas y con el director regional de Aguas también. Y por lo tanto, agradecerles por su participación el día de hoy. Han sido un gran aporte para nosotros, lo mismo que los representantes de la primera sección. Así que muy agradecidos por su presencia. Diputada, antes de finalizar. Presidente, bueno, agradecerles a todos por sus exposiciones, por venir. Pregunta, ¿la próxima semana vienen los de la tercera sección? Creo que sería bueno antes de la DGA. Ah, bueno, la próxima semana legislativa. Está atento. Hay que aprender. No, me lo apagué yo. Bueno, si acordamos que vengan los de la tercera sección, es posible darle unos minutos para también puedan exponer, si están todos los diputados de acuerdo. Allá tenemos ya citado, vamos a invitar al director general de Aguas y al director regional de Aguas. ¿A quién más tenemos en invitación? Nadie más, ya. Y yo tengo una invitación que hacer. Yo quiero proponer una invitación también. Si están de acuerdo, realizamos la invitación a los representantes de la tercera sección. Perfecto. Acordado entonces la invitación. También yo quiero invitar al gerente general de Econsa. Ya, Econsa es la empresa concesionaria de servicios sanitarios. Gerente general. Esta es una empresa estatal quien tiene la estatal, tiene la administración de todas las sanitarias de Chile. Ellos fueron quienes construyeron la planta desaladora de Atacama, Nueva Atacama, ¿ya? Y que la construyó la empresa estatal Econsa y se la cedió a la administración de Nueva Atacama para la gestión de la distribución del recurso y la facturación y todo lo que corresponde después. ¿Por qué? Ellos están hoy día trabajando un proyecto para una nueva planta de tratamiento de aguas servidas para reuso en la ciudad de Antofagasta. Ellos plantean rescatar toda el agua que se entrega a través del emisario al mar y recuperar hasta 920 litros por segundo. ¿Ya? Y este proyecto, me gustaría que ellos vinieran aquí a explicarnos a la comisión cómo va a realizarse, porque obviamente en las regiones de Coquimbo, en las regiones de Valparaíso, es fundamental poder recuperar, como ya lo señalaron también aquí los expositores,
esas aguas que van al mar a través de los emisarios submarinos. Entonces, si la comisión está de acuerdo que lo podamos invitar al gerente general de CONSA y lo podemos acordar. Perfecto. Y lo último, si es que también están de acuerdo, citar una sesión especial en la tercera región el día 12 de enero para visitar la planta desaladora de Atacama, que se encuentra en la región, cerca de la ciudad de Copiapó. Si están todos de acuerdo. ¿Qué vamos para allá? Bien, acordado entonces. Diputada Cordero, por favor. La tercera. Está tan enterrado en su celular delante que no me vio, parece. No, yo, ¿sabe una cosa, señor presidente? Que yo, no, sin que me lo tomen a mal, y bueno, si me lo toman a mal, mala suerte también. Yo quiero saber soluciones, porque esto yo comprendo a ellos, escuché la voz de mi congénere, no sé su nombre, no me acuerdo de ella, hablando al borde de las lágrimas y angustiar, y usted vamos a citar a vamos a citar a eso, o sea, ¿vamos a seguir metidos en el universo de la burocracia? Diputada Cordero, quienes están las soluciones justamente son quienes vamos a invitar para la próxima reunión. ¿Usted cree que las soluciones se encuentran hablando con personas? Yo voy a decirle algo a ellos, un consejo personal. Yo hablé hace 15 años atrás desde la Radio El Conquistador con una agrupación de técnicos y especialistas judíos en sequía. Han venido a Chile N veces y nadie le ha dado bola. Y ellos sugerían que aquí en Chile se perdía el agua del derretimiento de las nieves del montón de montañas que tenemos. Yo le he dicho cada vez que puedo en los temas vinculados a la escasez de agua en Chile, empecemos a hacer cosas prácticas, descubramos cuál es el incordio que hay dentro de la DGA. Yo tengo mi propia opinión, no lo voy a decir para no exponerme a una demanda, pero esta cosa entre la DGA y la Contraloría me huele a cornaz de toro. Entonces a mí me gustaría, yo no tengo pero uno ya al final termina harto de cumplir el ritual de escuchar a las personas que vienen llenas de ilusiones a esta comisión, porque creen que aquí van a salir poco menos que con toneladas de agua. Y es documento sobre documento, le vamos a mandar cartas. Yo sinceramente, señor Pino, que ayudé a que usted esté sentado hoy en esa presidencia, haciéndole la censura al anterior presidente de la comisión, por las mismas razones que estoy expresando ahora, mucho burocracia para mi gusto, así que a mí me gustaría que usted tuviera la gentileza de no seguir invitando gente, sino instando a soluciones. Muchas gracias y que tenga felices fiestas. Igualmente, doctora Cordero. Sí, diputado Venegas. Yo creo que no, muchas veces, sin ser pesado, pero parece que no entendemos un poco el rol que tenemos los diputados. Nosotros no somos los ejecutores, por eso nosotros nos llamamos legislativos, no ejecutivos. Y aquí estamos en igualdad de condiciones, o sea, la diputada es diputada igual que nosotros. Entonces, no entiendo cómo se nos está endosando la obligatoriedad respecto de dar soluciones. Ahora, lo que nosotros, tal como usted lo señaló, presidente, a quien yo respaldo absolutamente respecto de su gestión, es que precisamente tenemos que hacer que vengan personas, para que escuchemos personas, para que construyamos y hagamos leyes. Que las leyes muchas veces cuando no se hacen escuchando a la gente son cuando resultan ineficientes, como lo que está ocurriendo en este caso. Entonces yo quiero señalar algo en ese sentido. Ahora respecto a lo que dice la diputada por su intermedio, la diputada Cordero, evidentemente yo vengo llegando de Israel y efectivamente hay soluciones, muchas soluciones respecto al tema hídrico. Yo quedé sorprendido, por ejemplo, no solo con el tema de la desalación, que es una cuestión bastante cara, sino que con el tema del tratamiento de las aguas servidas, donde yo, por ejemplo, constaté en términos concretos, vivenciales, cómo la cloaca de Tel Aviv llega a plantas y se tratan totalmente esa agua, y esas aguas están ganándole literalmente al desierto. Y yo siento que efectivamente tenemos que empezar a exigir, sí, ya soluciones respecto del Ejecutivo, pero nosotros, pues no exigirnos entre nosotros, si nosotros no podemos, sino que como cuerpo exigir directamente al Ministerio de Obras Públicas que ya tome un poco más de la batuta respecto de lo que tiene que ver con ese tipo de soluciones. Y por eso que yo planteaba recién que es fundamental que venga la DGA y que venga el Ministro de Obras Públicas, porque hasta el momento llevamos muchos meses sin ninguna solución tampoco respecto al tema hídrico. Pero esa solución es la que tiene que dar el Ministerio a partir de escuchar a los intervinientes
que tuvimos hoy día. Y por último, agradecer también esto, porque en realidad hubiera sido ideal también que hubiera estado el Mirko y presencialmente, porque yo creo que es súper y es mucho mejor tomarlo desde esa perspectiva. Pero yo insisto, aquí estamos simplemente frente a un caso de laboratorio respecto a una situación que lamentablemente va a ir ocurriendo en todo Chile, y por lo tanto por eso que tenemos que anticiparnos respecto de este tipo de situaciones. Muchas gracias, presidente, y también le aprovecho de desear a usted, a toda su familia y a todos ustedes y a todos los que están allá una muy feliz Navidad. Muchas gracias. Bien, pues estamos en el tiempo ya. Le damos las gracias a todos los que se pudieron conectar y participaron de esta sesión y a quienes nos invitaron. Así que habiéndose cumplido el objetivo de la presente sesión, esta se levanta. Muchas gracias.